para nuestras vidas. Y vamos a hablar un poco de todo eso y agradecemos la posibilidad de charlar un ratito con Elena Maidana, docente, investigadora, ya jubilada, pero muy presente en nuestra universidad, en la Facultad de Humanidades y también amiga de la casa. Elena, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Además, integrante del movimiento feminista, que es un poco desde donde está hoy militando. Elena, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Miguel también anda por ahí? Miguel hoy está cursando. Los viernes bueno. va cursando. Así que bueno, estamos acá con Pedro, que está del otro lado. ¿Qué tal, Pedro? Siempre ahí, ahí está. Con sus dedos mágicos. Sí, tal cual. Elena, bueno, un poco una semana muy, muy cargada y muy interesante también, ¿no? Porque podemos decir que nos encontramos en las calles y en los espacios de discusión, de articulación. ¿Cómo viviste la marcha de este miércoles? Mira, la marcha que la caminé toda la marcha, y la verdad, vos decías, conmovedor, sí, conmueve ver, porque en realidad fue masiva para las marchas que se hacen últimamente acá en Posadas, fue una marcha masiva, también policlasista, transgénero, se caracterizó por su gran diversidad y mucha presencia también de movimientos sociales, apoyo de movimientos sociales, de organizaciones gremiales, políticas y también de gente independiente, de familias, muchos niños, muchos jóvenes, y eso alienta, eso sostiene, y creo que esas, después ir viéndolas, mientras íbamos marchando, viendo las fotos de las marchas que se estaban haciendo en otros lugares, en Buenos Aires, en Córdoba, Mendoza, en Caleta, Olivia. Sí. Muy conmovedor, mucho. Además está, entre lo conmovedor también que veíamos ahí, es que hay como una memoria de nuestras luchas que fuimos en todos estos años construyendo. Ahí yo vi mucho sobre todo en la lectura colectiva del documento, vi mucho de lo que los movimientos feministas hemos hecho en estos años también, ¿no? Que es democratizar hasta eso, hasta la lectura de los documentos. Sí, eso también, no es el hecho que la multiplicidad de oradores, de distintas procedencias, creo que un poco la lucha, hay algo acá, me parece que late, eso late, y es el valor simbólico, la fuerte carga simbólica y política que tiene la universidad pública en nuestro país, la educación superior, la universidad pública en nuestro país. O sea, es una historia de siglo, de más de un siglo, y me remonto a los debates por la ley 1420. O sea, la educación ha sido un tema de debate público históricamente en nuestro país. Y ha tenido sus momentos de avance y sus momentos de retroceso, pero es un valor social y es un valor comunitario, y eso se percibe. Es decir, en estos momentos en que cuesta tanto la unidad, en que cuesta tanto articular luchas, la lucha por la universidad pública, por la defensa de la universidad pública, articula y conecta. Entonces, me parece que eso hay que observar, hay que atender qué es lo que mueve para que eso se logre. Insisto, más allá de diversidades políticas, sindicales, generacionales, de clase, hay un valor sostenido a través del tiempo
que puede llevarnos a explicar esto. Aparte, la defensa por una universidad, la universidad pública es la defensa por una educación superior, por el derecho a la educación superior y una educación libre, laica, gratuita, que no es poca cosa, porque eso también construye diversidad, ha ayudado a lo largo de estos años a construir diversidad. Entonces creo que en ese sentido uno puede repensar, y esta lucha que el otro día me citaban la frase de una frase que decía: y otra vez estamos luchando por derechos ya conquistados. Y sí, porque en realidad se han conquistado, pero nunca están seguros del todo, y siempre tenemos embates en contra. Y en la universidad, los que hemos formado parte de la universidad, lo que de algún modo, en un momento u otro, ayudamos a hacer esta universidad, sabemos que la lucha es permanente, que se logran cosas, después hay embates, nuevamente hay que a veces atrincherarse, otras veces salir a la calle, pensar una multiplicidad de formas de lucha, y sobre todo sostener la lucha en las aulas, con investigación, con docencia, con producción de conocimiento, porque así se sostiene la llama y el fuego del combativo de la universidad pública, con producción de conocimiento. Por eso también me pareció interesante que en este contexto de tantos ataques, porque sobre todo desde lo financiero, pero tantos ataques en nuestra universidad y en la facultad en particular, siguen los cursos, siguen los posgrados. Se estaba desarrollando un congreso de literatura argentina para repensar las transfronteridades y transgéneros. O sea, la apuesta por el conocimiento es una apuesta permanente, aún en estos contextos de tanto acoso, de tanto ataque y tanto desfinanciamiento. Pensaba, o sea, Elena, hay una historia, sí. Elena, un poco también en que esta coyuntura, esta crisis, esta agresión a nuestro sistema universitario y científico, de alguna manera pone en la calle a un sector que no estaba en la calle, que por lo menos no lo veíamos tan masivamente, digamos, ¿no? Y que eso también es una cuestión muy interesante, ¿no? Vendrá después la etapa de articulación con otros sectores, pero que el movimiento, que docentes universitarios, no docentes universitarios, estudiantes estén en las calles, es un dato para marcar. Es un dato para marcar ahora, porque también, o sea, insisto, a lo largo de la historia, la comunidad universitaria estuvo en las calles. Eso, y ha peleado más allá. Es decir, durante mucho tiempo la universidad peleó más allá de sus reclamos sectoriales. Después ha habido reflujos, porque ha habido reflujos, pero, y sí, últimamente prácticamente no se veía la comunidad universitaria en las calles. Entonces, esa es una cuestión a tener en cuenta. Aunque, insisto, la lucha sigue también, o sea, uno también tiene que ver esas diferentes facetas de la resistencia. Pensémoslo en términos de resistencia y de lucha. Pienso en la propia, ustedes mismos ahí con la radio. Ustedes, eso forma parte de la lucha, forma parte de la resistencia. Totalmente. Lo mismo el dar clases, dar clases, preparar las clases, hacer cursos de grado, de posgrado, perfeccionarse, que los equipos docentes se perfeccionen, que los docentes se sometan, y eso es algo que por afuera no se sabe, que se sometan a concursos, a evaluaciones permanentemente, que se hacen posgrados, se hace, o sea, todo tipo de perfeccionamiento, que se organizan encuentros, congresos, grupos de estudio, que se lleven a cabo investigaciones, y a veces en condiciones muy adversas. Entonces,
el sostenimiento de las universidades públicas está signada por estas resistencias que uno las puede decir son académicas, sí, pero son académicas, muchas veces fundamentalmente uno podría decir hasta restringidamente académicas, pero ese perfil académico es un perfil social, profundamente comunitario, porque si eso no se sostiene, la universidad se cae sin la producción de conocimiento, sin la transmisión de conocimiento. Entonces también hay que ver todas las facetas de estos procesos que tienen, como bien decís vos, sus avances, sus retrocesos, sus reflujos por ahí, hasta su opacamiento, pero que sin embargo persiste, resiste, existe. Y entonces creo que eso es fundamental. Y por otra parte, porque vos estás planteando la cuestión de la articulación de luchas. Bueno, habrá que repensar, pero lo que sí uno ve en relación con la marcha universitaria, que es lo que marcaba al comienzo, es cómo la universidad es un valor social, lo que la universidad pública significa para la comunidad, porque muchísimos sectores se suman, apoyan, se articulan. Entonces, la marcha universitaria terminó siendo un espacio articulador de otras luchas. Totalmente. Entonces, me parece que hay que ver toda esa complejidad. Pensaba un poco en algunas cosas que se escuchaban en la marcha, tanto acá como en otros lugares, esto de la universidad te cambia la vida, o la cantidad de primera generación de universitarios y universitarias que vamos habitando nuestras comunidades, digamos, ¿no? Hay universidades que, hay provincias en las que se dan cuenta o se da cuenta de casi un 80% de los egresados que son primera generación de universitarios y universitarias. Y esto que vos decís, el imaginario, que ahí hay una oportunidad para cambiar para bien nuestras condiciones de vida, digamos, ¿no? Sí, mira, yo escuché un nenito que decía, yo quiero futuro. Claro. Y hemos visto, además de eso, ¿no? La apuesta, porque había en la marcha también muy jóvenes, muy pibitos y gente muy grande que tal vez no pasó por la universidad, pero que está ahí porque sus nietos, sus hijos tal cual pasaron por ahí, digamos, ¿no? O van a pasar por ahí. Elena, ¿y cómo conectamos esto con otro hecho que a mí me parece también muy trascendental, que es que las mujeres fuimos construyendo espacios también para encontrarnos? Así como la universidad... Sí. Claro, hay un eje. Hoy leí una nota de María Pía López que recomiendo, que se llama El tiempo otra vez, en página 12, donde ella destaca un rasgo que creo que es fundamental de la universidad, de estas luchas, y que también está articulado, o que me va a permitir desplazarme o deslizarme hacia el movimiento feminista y los encuentros, que es la dimensión de la continuidad. Estamos hablando cuando hablamos de apuesta a futuro, estamos hablando de continuidades, de la posibilidad de que algo trasciende, de que algo perdura. Y eso no es poca cosa en estos tiempos de obsolescencia programada, de destrucción de todo lo estatal también programada, de actos efímeros, de furias efímeras. Entonces no es poca cosa. Hay una puesta en escena del valor que la continuidad tiene para la comunidad. Esto que vos decías, generaciones, familias, una continuidad, porque además hablar de la universidad, hablar de la educación, hablar del estudio, hablar de otros tiempos, de otro modo de medir el tiempo, que está hecho
justamente yo te decía, o decíamos, de resistencias, de aguantes, de pasar la posta, de trascender fronteras generacionales, clasistas, racistas, o intentar vencer esos límites, superar esos límites. O sea, hay continuidades, es una apuesta a la continuidad. Y sabemos nosotros, requiere tiempo, y es un tiempo distinto, no está hecho de celeridad, al contrario, está hecho muchas veces de demoras, de paciencia, de esfuerzo, el tener que estar horas para poder estudiar, para comprender un texto, para descifrar enigmas, para resolver problemas. Son otros tiempos, tiempos lentos, que tienen otro, se marca de otra manera el tiempo. Entonces también ahí la universidad, la educación, va a contramano de esos tiempos y contratiempos que nos quieren imponer, que quieren instalar. No, para aprender necesitamos años. No es solo para tener el título, para poder aprender, para poder comprender, para poder descifrar una fórmula, construir o producir o construir una fórmula, resolver. Necesitamos tiempos, otros tiempos. Entonces, creo que pensando en eso, en las continuidades, me voy al encuentro. Dale. Porque los encuentros también hablan de continuidades. El encuentro que se hizo pluricultural de mujeres y disidencias, feminista, transfeminista, que se hizo en San Pedro, también habla de continuidad y es un signo de una continuidad de la buena en estos tiempos. Fue el número 16. Sí. Y el que se está por hacer en Jujuy es el número 38. Entonces, no es poca cosa. A veces ni siquiera nos damos cuenta. Incluso nos enganchamos en esos discursos que ningunean, que desprecian, que invalidan esta especie de nadar contra la corriente hegemónica. Entonces, los encuentros también implican los encuentros de mujeres y disidencias implican una continuidad. Y ahí uno también ve estos otros valores o rasgos humanos, la paciencia, la constancia, la disciplina, el esfuerzo, el trabajo colectivo, comunitario. Sin eso no se hace. Sin eso no se hace la universidad pública, sin eso no se hace la educación, sin eso no se hicieron los encuentros, ni lo que es todo el movimiento feminista. No hablamos de minutos, no hablamos de instante, de fugacidad, hablamos de tiempo, de un tiempo colectivo, construido, sostenido comunitariamente. Entonces, eso quiero rescatar. Y en ese sentido también el traspaso intergeneracionales. A mí me conmovió mucho en el encuentro en San Pedro ver la cantidad de pibes y pibas, gente joven, muy joven, discutiendo, permitiéndose tiempo para reflexionar, para debatir, para confrontar, para construir. Eso me parece valiosísimo y ya te digo, me conmueve profundamente, porque a la vez, dada mi edad, uno ve que hay traspaso generacional, que los encuentros la continuidad de los encuentros está asegurada. Elena,
para pensar y para otro encuentro acá en la radio también, cómo se fue transformando justamente nuestros encuentros aquí en Misiones, porque desde el primero, que fue allá hace 16 años en El Dorado, donde tal vez la violencia más doméstica era la que estaba atravesando como agenda, a estar discutiendo hoy desde las formas del extractivismo, el colonialismo, la criminalización de la protesta. Realmente los encuentros se han ido transformando de una forma muy, pero muy interesante, así que eso también me parece que para seguir charlando. Sí, eso también, exacto. Y después otra cosa que también es otro valor, remarqué mucho la continuidad, pero también la diversidad, sí, la pluralidad, ese hecho de que las agendas cambian, se diversifican, se transforman, se multiplican y se van sumando. El otro día yo escuchaba a Rita Segato que decía de la sigla que a veces genera risas y comentarios, a veces burlones, LGTBIQ+, y ella decía lo más importante de toda esa sigla es el más final, ese signo, porque en realidad lo que te está hablando es de un movimiento de puertas abiertas. Lo mismo la universidad, es de puertas abiertas, o sea, no, por lo menos, es decir, desde sus valores, desde sus pilares fundacionales, está abierto para todo aquel para cualquiera, porque busca reivindicar y sostener y hacer una realidad el derecho a la educación. Entonces, esas cuestiones me parecen que son claves, la apuesta a la continuidad, a la pluralidad, a la diversidad, y más en estos tiempos, que quieren homogeneizar, que quieren unificar, que quieren volvernos a todos a imagen y a semejanza del mercado, que sigamos los mandatos del mercado. Entonces me parece que no es poca cosa esto que se está gestando en las calles, colectivamente, en espacios de encuentro, y que por ahí quizás no tenemos la perspectiva suficiente como para verlos en su cabal dimensión. Elena, muchas gracias como siempre. Bueno, gracias a ustedes y sigan resistiendo y seguimos apostando acá estamos al sostenimiento de una universidad pública, libre, laica y gratuita. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, chao. Elena Maidana, ex docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, de la carrera de Comunicación Social, integrante del movimiento feminista, aquí activista en estos tiempos, charlando un ratito con nosotros y con nosotras, hilando. Hay hechos políticos muy significativos. La marcha por la universidad, por el financiamiento de la universidad, que no es solamente el financiamiento lo que está en juego ahí, y también nuestros encuentros, los encuentros de mujeres y disidencias, el de la Tierra Colorada, que tuvo lugar en San Pedro, y estamos ahí mirando desde acá lo que se va a venir en Jujuy, ahora nomás, el viernes que viene. 16:05. Desde la ciudad de Posadas, provincia de Misiones,